Hola, hola mis queridos justiciables. El día de hoy vamos a hablar de 3 razones poderosas por qué no invertir en terrenos de inversión. Así que pon mucha atención porque en 3 razones más infinidad de situaciones no debes de invertir en terrenos de inversión. El día de hoy, como tú ves, muchos terrenos se están vendiendo en la zona Maya, en la ruta de los cenotes, en Playa del Carmen, Tulum, Mérida, Progreso, en varios estados de la República, y hablemos nada más del sur, en donde estamos para servirte. Y te digo aquí porque también hay sus razones jurídicas y por las cuales tú no deberías de comprar en terrenos de inversión. Punto número 1, hablemos del ROI, el retorno de inversión. El retorno de inversión, si bien es cierto, un matemático, una persona que se dedica a llevar a cabo estudios socioeconómicos o un economista te puede decir a tales rasgos que puede ser un gran negocio. Pero la realidad es que no es predecible. O sea, me refiero a hablar en números exactos. Te pueden decir que el retorno de inversión puede ser en 3 años, 4 o 5 años. Supongamos que así sea, que se va a regresar tu retorno de inversión en esos años. Hablamos que ese dinero lo va a estar administrando el que vende o el propietario que te vende, y ahí está el por qué no debes de invertir en terrenos de inversión si no cumple con esos requisitos. El primero debe ser que ese contrato, como segundo punto, debe darte seguridad jurídica. En la seguridad jurídica normalmente lo que sucede es que ocultan la información. Para evitar el ocultamiento de la información tienes que irte conforme el artículo 247, que es una norma oficial mexicana 247. Más que artículo, es una norma oficial mexicana en donde establece que no debe de existir, y me brinco del 2 al 3, al ocultamiento y la presión hacia la compra. No te deben de presionar. Como tal norma oficial mexicana, aquí le puse artículo, es norma oficial mexicana, tú la debes de buscar como la NOM 247, te explica y te precisa precisamente que no debe de existir ocultamiento, se te debe de dar la información. En un caso en específico nos dijeron que porque no era un contrato de adhesión de la promesa de compra-venta, no nos podían hacer ver o allegar o mostrar el documento de promesa de compra-venta, pero la ley refiere precisamente que no se debe de ocultar la información. De hecho, en los tiempos compartidos están también obligados a mostrar el contrato antes de la firma. A mi cliente lo querían llevar a la firma sin antes llevar a cabo lo que viene siendo la lectura de tal contrato o precontrato en este caso. En la promesa de compra-venta debe de existir ciertos elementos en los cuales la legalidad debe ser para efecto de que se lleve a cabo la promesa de compra-venta y luego el contrato ante notario público o el contrato de cesión de derechos ante el ejido. Ahí hay una diferencia entre el derecho agrario y el derecho común. Te lo explico poco a poco. Punto número 1 de lo que viene siendo la seguridad jurídica, el contrato o inciso A. El contrato tiene que estar precisamente registrado conforme a la norma oficial mexicana 247 si son varios terrenos en Breña que se están vendiendo. Si este contrato no está registrado, carece de validez, y eso está dentro de lo que viene siendo otros artículos del Código Civil del Estado de Quintana Roo, y me imagino por cuestiones de lo que viene siendo el derecho comparado, en todos los estados así debe de ser, en diferentes artículos, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces la seguridad jurídica como segundo punto es mega importante, dijeran los chavos, porque ese contrato se debe demostrar, sea precontrato o el contrato de compraventa entre particulares. Segundo punto, inciso B, la personalidad. En la personalidad, quien vende, quien es el propietario, debe de aparecer en el precontrato o contrato. De lo contrario, ¿quién te está vendiendo? Un particular, un comercializador. Y si es así, una financiera o un particular, un comercializador o un administrador,
debe de estar en los antecedentes en el contrato esa personalidad, quién es el que realmente se está ligando en esa comercialización de ese terreno de inversión. Si no existe, te pueden estar llevando al baile. En otras palabras, te pueden estar llevando a una estafa, un fraude, una situación ilícita. En este punto quiero ser preciso de que no todo lo que en un momento dado parece legal, porque te pueden llevar con un notario, no sea el ente o la persona jurídica específica con la cual te deben de llevar a cabo en una promesa de compraventa, porque si bien es cierto, si es derecho agrario, no es la persona idónea, tiene que ser en la casa ejidal, ante la asamblea, que viene siendo el presidente, el que es el tesorero, el secretario, los que tienen que firmar ese documento. Si está ante notario y pertenece a lo que viene siendo el agro, ese documento carece de validez para lo que viene siendo la asamblea ejidal, constituida por el presidente, el secretario y lo que viene siendo el vocal, ¿de acuerdo? Entonces, el notario en muchas de las ocasiones no tiene validez ese documento si es de carácter agrario. ¿Por qué? Porque los terrenos de inversión en su mayoría son de carácter agrario, son ejidales, no pertenecen al derecho común, y desde ahí la separación de qué entidad o qué personalidad o qué persona o qué autoridad debe darle validez. Entonces, punto número 3, la quiebra. Muchos de los contratos o precontratos no hablan de las administradoras o los que te están vendiendo si entran en una quiebra. Normalmente los que están comercializando estos terrenos de inversión son terceras personas, son administradoras, son financieras o son corredores inmobiliarios que realmente dentro de la comercialización se llaman master brokers. Este master broker, si no está coligado ante lo que viene siendo esa situación y recibe los dineros y se va a la quiebra, ¿dónde quedará tu dinero? Entonces, tache también, porque puede ser un supuesto fraude. Una administradora o una comercializadora puede recibir los dineros y luego simplemente irse a la quiebra jurídicamente, pero los dineros se los quedan ellos. ¿A quién le vas a pedir tu dinero? ¿A quién le vas a exigir el retorno del dinero si la empresa se fue a la quiebra? Este punto es mega importante, al igual del notario. Siguiente punto o inciso D. Invasión. Al menos en Quintana Roo se venden terrenos y se vuelven a vender, entra uno, luego entra otro, se hace todo un desmadre en materia jurídica porque se venden 2 o 3 veces. En la invasión es algo que sucede sin documento alguno y en la doble venta también. Entonces, ya sea una invasión por una venta ilícita o una reventa, o ya sea una invasión por simplemente despojo como tal. Pero normalmente lo que sucede en terrenos de inversión es que existen doble venta o hasta triple cuando se vende y se revende el mismo terreno, con la cláusula supuestamente de que si no cumplieron con tal pago pueden volver a revender ese terreno. En consecuencia, pues esto genera un perjuicio económico para el inversionista o el comprador. Entonces, en términos generales, ya para terminar, la norma oficial mexicana 247, el Código Civil de cada estado, así como la Constitución, hace la referencia entre lo que son bienes del ejido o del agro o agrarios y entre el derecho común, propiedad privada. Si nosotros estamos entrando en la compra de terrenos de inversión en Quintana Roo, específicamente el Código Penal del Estado de Quintana Roo tiene un decreto, el decreto 360, que especifica que no se deben de vender terrenos en breña. ¿Cuáles son los terrenos en breña? Que no contienen los servicios o no dan los servicios como agua, luz, y esos son ilegales en su venta. Ese consejo te doy porque tu abogado soy. Nos vemos.